Bendiciones a todos, qué bueno nuevamente estar con ustedes para compartir lo que normalmente hacemos los viernes, que es hablar de la parashá de la semana, confiando en que usted la haya leído y si no, pues entre hoy y mañana eh, hablaremos de la parashá. Hoy lo hago yo como normalmente los viernes lo hago y el día de mañana lo harán el pastor Gabriel y su esposa Leima. Y bueno, la parashá de esta semana se llama Vayishlach y es la número 8. Va de Génesis 32:3 a 36:43. Y bueno, yo tengo que repetir esto porque normalmente lo hacemos, por si alguna persona que no nos ha visto antes, pues ahora nos está viendo. Yo comparto de todas las porciones, de toda la parashá, en sus diferentes episodios, yo tomo un extracto de esa parashá y enfatizo un principio, enfatizo una verdad en relación a lo que está escrito acá y tratando de hacer una aplicación profética a nuestra vida. La parashá sigue hablándonos, la parashá esta semana sigue hablándonos de Jacob, sigue hablándonos del proceso de Jacob, pero esta parashá abarca el capítulo 35, donde Jacob tiene una experiencia con Dios, donde Jacob experimenta después de vivir un proceso, un momento crucial en su vida, un momento clave en su vida, como todos nosotros tenemos. Creo que Dios nos lleva por diferentes aros y diferentes procesos y hay un momento clave en nuestra vida. Hay un momento donde el eterno Dios nos marca profundamente en relación a aquello que es nuestro propósito, aquello que es nuestro llamado, para aquello que es nuestra asignación. Y aún teniendo clara nuestra asignación, aún sirviéndole a Dios, hay momentos que son, repito, importantes, claves, donde Dios trae respuesta a lo que no había tenido respuesta, donde Dios confirma lo que necesita ser confirmado, donde Dios nos proyecta más allá de lo que hasta ahora hemos estado viendo, lo que hasta ahora hemos estado percibiendo. La vida de Jacob transcurre de una manera muy interesante. Lo primero que quiero señalar es que Jacob es el heredero de la promesa que el eterno Dios le dio a Abraham, su abuelo. La responsabilidad que esto implicaba tenía que ver con la primogenitura. La primogenitura que desde un principio fue establecida para Jacob y que aun cuando Esaú salió primero, le tocaba a Jacob, pero Jacob la obtuvo por medios ilícitos, como ya vimos, ya leímos, ya estudiamos. Un plato de lentejas fue el precio que tuvo la primogenitura que tenía Esaú. Ese fue el valor que se le entregó o que Esaú le dio a la primogenitura. Sin embargo, Jacob, entendiendo mejor el tema, usó astucia, obviamente bajo el plan que estableció su mamá, para tomar aquello. Y he de decir que en el caso de Jacob y su madre, ellos quisieron ayudar a Dios. Ellos quisieron adelantarse o por la mano de hombre lograr lo que Dios había establecido, cuando Dios podía haberlo hecho a su manera, en su momento y en su tiempo. Sin embargo,
Estos son los hechos que tenemos en la Escritura, eso es lo que la Escritura nos dice. Y de eso podemos aprender muchas cosas. A veces nuestro gran problema es saber esperar. Saber esperar. La fe sabe esperar. La fe es expectativa. Entonces, esperar en Dios se dice fácil, no es tan fácil, pero es fundamental. Es clave. Sobre todo cuando Dios ha marcado, cuando Dios ha señalado, cuando Dios ha dicho, esto es lo que yo quiero hacer contigo, esto es lo que voy a hacer, es esto lo que yo quiero lograr en tu vida. Esperar en Dios entonces es fundamental. Jacob y su madre se adelantaron, no juzgo, no critico, simplemente voy a los hechos. Y para nosotros la lección es esa, aprender a esperar, porque aunque tarde, el Eterno, comillas, siempre llegará temprano. Aunque desde nuestra perspectiva está tardando, se está atrasando, Él llegará siempre temprano. Ok, yo quiero centrarme en estos dos puntos fundamentales aquí. Jacob, en su primer encuentro en Betel, en el capítulo 28, y Jacob, en su segundo encuentro con el eterno Dios, en el capítulo 35. El Jacob que se encuentra con Dios en el capítulo 28 no es el mismo con el que Dios habla en el capítulo 35. Hay un proceso en la vida de Jacob, un proceso de parte de la mano de Dios que nos permite ver a un Jacob diferente en el capítulo 35 que en el capítulo 38. Y si bien es cierto, en el capítulo 28 se le abren los cielos y él tiene aquella experiencia con el Sulam y ve ángeles subir y bajar, y él dice, terrible es este lugar, que la traducción en Macón es una de las palabras para cielo, o uno de los cielos. Terrible es este lugar, y yo no lo sabía, es casa de Dios y puerta del cielo. Aun cuando él tuvo esta experiencia, aun cuando, repito, los cielos fueron abiertos, esa experiencia no necesariamente cambió su vida, pero esa experiencia sí lo introdujo en una dimensión que le permitió entonces vivir un proceso donde la mano de Dios estuvo en cada momento y sobre cada circunstancia, que a partir de ahí él empezó a vivir para provocar un cambio, para provocar una transformación en su vida. Donde hay proceso, hay cambio. Donde hay cambio, hay transformación. Y esto es una constante en la Escritura con hombres y mujeres que nosotros vemos ahí. Es una constante. Ninguno que le sirvió a Dios, ninguno que trabajó para Dios, estuvo exento de vivir un proceso que cambió, que moldeó, que transformó su vida, que lo alineó completamente con Dios. Un proceso donde Dios primero pidió un altar de muerte, es decir, un altar donde muriera el ego, donde murieran sus expectativas, donde fuera transformado, donde hubiera un cambio de mentalidad, un cambio de corazón para alinearlo con su voluntad. Y para ti no es diferente para mí. Si nosotros queremos servir a Dios y estamos sirviendo a Dios, hay momentos donde Dios va a someternos a un proceso para generar un cambio, para generar una transformación, y las circunstancias que vemos a nuestro alrededor no son circunstancias que se suman para aquel proceso. Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, cuando Dios dijo yo lo voy a hacer, cuando Dios te envió y en ese proceso estás, todo lo que suceda, aún el enemigo incluido dentro de eso, ese proceso va a sumar, todo va a sumar para que al final recibas lo que el Eterno dijo que ibas a recibir. Lo profético define eso, define proceso. Entonces aquí quiero dejarte un principio y además de eso también ayudar a la conceptualización de un término que se usa mucho, pero yo me temo que no todos
entienden, conocen cuál es el profundo significado de esa palabra o de esa expresión, lo profético. Uno de los puntos fundamentales de lo profético tiene que ver con procesos de restauración. Donde está lo profético, habrá proceso de restauración. Y yo siempre he enseñado que por donde pasa un profeta, si no hay restauración, por ahí no pasó un profeta. Por ahí pasó un predicador, por ahí pasó otra cosa, pero no un profeta, porque donde un profeta pasa, hay restauración. Y no tiene que ver necesariamente con la palabra profética que el profeta da. O sea, va más allá de una profecía, porque lo profético va muchísimo más allá de una palabra profética. Lo profético no es solo profetizar, es ser alineados con aquello que el Dios eterno estableció. Es definir un norte y avanzar hacia aquello. Entonces, Dios tiene sobre Jacob una carga en el buen sentido. Hay una carga ministerial, hay una carga sobre él generacional. Él es el responsable de llevar a un punto aquel legado que le fue entregado a Abraham. Entonces, Dios lo somete a un proceso. Repito, la experiencia en Betel, en el capítulo 28, solo lo introduce en este proceso. Hoy muchos andan detrás de experiencias y mucho se habla de experiencias del Espíritu Santo y la relación con el Espíritu Santo, y todo se limita en muchos casos y en muchos contextos a experiencias de reuniones. Pero el Espíritu de Dios no está interesado solo en que tengas una experiencia de culto. Y no lo digo negativamente. El Espíritu de Dios está interesado en acompañarte en el proceso que te va a alinear con aquello que el Dios eterno definió y estableció para tu vida. Entonces, Jacob es llevado, introducido en lo que yo le llamo un corredor profético, para que su vida sufra o viva un proceso de restauración que le permita alinearse con lo que el Dios eterno había determinado para su vida. El proceso de Jacob iba a determinar lo que sus hijos iban a recibir y lo que se iba a convertir en el legado para su familia y para su pueblo. Porque recordemos que de los 12 hijos de Jacob nace el pueblo de Israel. De esos 12 se funda Israel, e Israel sirve de cuna para la venida del Mesías. Entonces, esto es importante. Todo lo que Dios todo proceso al cual Dios nos somete, tiene una repercusión no solo en nosotros, sino en nuestras generaciones. Lo que Dios hace con nosotros también va a afectar a otros positivamente. Nosotros nos convertimos entonces en el canal para que otros puedan recibir lo que yo proceso por el proceso de Dios. Se convertirá en la materia prima que usará la siguiente generación. Eso es importante. La Biblia es un libro de generaciones. Dios es un Dios multigeneracional. La mentalidad de culto lo que ha hecho es limitarnos en ese sentido. Nosotros tenemos que entender que trabajamos para otra generación, no solo los que somos padres con nuestros hijos naturales, sino los que somos padres espirituales también con nuestros hijos espirituales. Trabajamos para marcar una generación y trabajamos también para que esa generación pueda marcar la sociedad en la que estamos. Entonces, Jacob empieza un proceso y usted al leer bajo esta perspectiva va a encontrar una riqueza enorme en esto, porque Jacob se enfrenta, bueno,
en la parasha anterior se enfrentó a Labán, luego se enfrenta en el capítulo 33 el encuentro con Esaú, la restauración de la relación, pero hay un punto aquí donde yo quiero detenerme. En el capítulo 32, en el verso 22, porque esto es fundamental, fue fundamental para Jacob. Dice la Escritura que el ángel del Eterno visitó a Jacob. Mucho se ha hablado de eso, porque sin lugar a duda es un hecho extraordinario. Jacob es visitado por el ángel. Yo se lo voy a parafrasear y de alguna manera se lo voy a representar. Jacob había tomado ilícitamente algo que por designio divino le tocaba. Equivocó el proceso. Entonces el ángel lo viene a visitar. En la costumbre de nuestro pueblo, en aquel tiempo y en aquel contexto, cuando una visitación se daba, era para una de dos cosas: bendecir o traer un juicio. Jacob se da cuenta que no es un juicio lo que el ángel trae sobre él. Entonces, Jacob entiende que el ángel viene a bendecirlo. Ponga cuidado. Entonces, Jacob le dice al ángel: bendíceme. El ángel trae otra asignación. Él trae otra asignación. Entonces, el ángel le dice: ¿cómo te llamas? A ver, el ángel sabía cómo se llamaba Jacob. El ángel sabía con quién estaba hablando y quién era aquel que estaba ahí. Pero al parecer era Jacob el que no sabía. Cuando el ángel le dice: ¿cómo te llamas?, la confrontación tiene que ver con cuál es tu esencia, cuál es tu naturaleza. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cuál es tu linaje? ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? En esencia, ¿quién sos? Y justo ahí es donde empieza la lucha. Dice la Escritura que Jacob peleó con el ángel. Ahora, tenemos que entender que no fue una lucha a golpes, tenemos que entender que fue una lucha de argumentos. Jacob era bueno para argumentar, era parte de su herencia, era parte de su linaje, era parte de su genética. Su familia, por el lado de su mamá, traían estas características. Y desde mi perspectiva, la lucha que se da ahí es una lucha de argumentos. ¿Por qué? Porque el ángel venía a bendecirlo. Lo que Jacob quiere es bendición. Lo que Jacob quiere es que el ángel legalice lo que él tomó de forma ilícita o de forma equivocada. Jacob sabía que la primogenitura le pertenecía. Pero para el ángel el tema no era la primogenitura, sino la persona de Jacob, sino su esencia, lo que su nombre decía: engañador, suplantador, etc. En su nombre estaba reflejado aquello que tenía que ser tratado, procesado, quebrantado, para que Jacob se convirtiera en lo que Dios había determinado. Jacob solo quería la bendición. Jacob solo quería la legalización. Y yo pienso que hoy, a usted o a mí,
y a otros nos puede pasar. Que nuestra expectativa esté puesta en la bendición, que nuestra expectativa esté puesta en lo que Dios puede hacer por nosotros y no en aquello que Dios está pidiendo de nosotros. Este es un tiempo donde hay una demanda de Dios muy fuerte para procesarnos, para generar cambios en nuestras vidas. Y yo quiero que usted se sitúe en el capítulo 28 del libro de Génesis y se pongan las sandalias de Jacob, porque creo que a muchos nos está tocando este punto, a muchos nos está llegando este tema. La parashá toma una relevancia extraordinaria, el libro, la escritura está vigente, pero proféticamente hay aspectos de ella que calzan con nuestras circunstancias y nos hablan proféticamente. Dios le está hablando a personas que hace unos días, unos meses, unos años, empezaron un capítulo 28, tuvieron una experiencia con Dios, entonces están en un proceso y tienes que entender y tienes que verlo, que Dios te está confrontando con algo que necesita ser cambiado para aquello que ha de venir. Esta es una palabra que el eterno Dios está trayendo sobre su pueblo hoy. Dios tiene algo allá adelante. Hay un Betel en el capítulo 35 que nos está esperando. El pueblo de Dios está en una transición y esta transición cada vez irá mucho más acelerada y vamos a entrar en una dimensión mayor del reino y veremos el sistema religioso quedar atrás, muy atrás. Porque solo cuando nos alineemos con Dios veremos esa gloria postrera por la que muchos hemos orado. Veremos esa gloria de Dios, los cielos abiertos y las manifestaciones de Dios que hemos estado esperando y añorando porque lo necesitamos. Entonces, Jacob quiere la bendición, pero no quiere el proceso, no quiere confesar lo que él es, no quiere aceptar que él es engañador, un suplantador, no quiere aceptar que es un hombre que busca sacar ventaja de todo. Jacob no hacía nada si no obtenía un beneficio. Y Labán le da no un vaso, 2 vasos de su propia medicina. Sin embargo, cuando ya está clareando el alba, cuando ya está por amanecer, Jacob estaba siendo tan intenso y presentando una resistencia tan fuerte al ángel y resistiendo dentro de sí para confesar, sí, esto es lo que soy. Entonces el ángel tiene que tocarle el muslo. El ángel tiene que golpearle en un costado. ¿Para qué? Para debilitarlo. Porque realmente el dolor nos suaviza. El dolor quebranta el ego. El dolor genera una purificación. ¿Por qué? Porque el dolor hace que bajemos las defensas. Entonces, cuando Dios procesa a alguien, normalmente hay dolor en el proceso. Se experimenta dolor. Y uno de los dolores más fuertes que uno puede experimentar es cuando Dios mete su mano para romper aquella cáscara que envuelve nuestro ser. Yeshua dijo, el grano de trigo si no cae a tierra y muere no lleva fruto, sino que queda solo. Sí, estaba hablando de él, estaba hablando de que él tenía que ir a morir al madero, totalmente de acuerdo, pero también tiene que ver con nuestros procesos. Nuestro ser interior, la nueva naturaleza, está envuelta por una cáscara, al igual que el grano de trigo. La presión atmosférica, la humedad, lluvia, etc. es lo que provoca que esa cáscara se rompa y salga el fruto entonces, y luego se coma un buen pan. Si esa cáscara no se quiebra dentro de nosotros, entonces no habrá un buen fruto. Los procesos de Dios tienen como objetivo quebrar esa cáscara que nos envuelve.
romper eso que está allá adentro, que es parte de la vieja naturaleza, que estorba. Lo que estaba experimentando Jacob era el quebranto de su ser interior, pero en su orgullo él se resistía. Entonces el ángel le toca el costado y le descoyunta la pierna, el muslo de la cadera. Esa palabra en hebreo, descoyuntar, también se traduce como desmontar el ego. Le desmontó el ego. O sea, no solo lo dejó renco, no solo él renqueó físicamente, sino que en su ser interior su ego fue desmontado. Y cuando su ego fue desmontado fue cuando él dijo, Jacob me llamo. Sí, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Yo reconozco lo que soy. Yo reconozco que estas áreas de mi vida no están alineadas con Dios. ¿Y qué le dice el ángel después? El ángel le dice, muy bien, a partir de ahora ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, príncipe de Dios. A ver, no es un tema semántico. En el contexto bíblico hebreo, los nombres son importantes. Los nombres los padres se los colocan a sus hijos pensando en que el nombre hable de un atributo de Dios o que en el mismo nombre esté trazado su destino profético. Entonces, los nombres no son porque sí. Los nombres son pensados, meditados, en búsqueda de Dios, del Dios eterno, para que ese nombre obedezca al destino profético de esa persona. Entonces, en el nombre hay una clave, en el nombre hay una marca, en el nombre mismo está cifrado aquel propósito que Dios tiene para la vida. Dios entonces le cambia el nombre por Israel, príncipe de Dios. Aquel que marcaría y determinaría a 12 hombres para que continuaran lo que Dios empezó con Abraham. Pero él tuvo que decir, sí, Jacob me llamo. Hay un momento en tu vida donde tienes que doblegarte. Hay un momento en tu vida donde tienes que decir, ok, sí Señor, me rindo, dejo de luchar, deja de buscar excusas, deja de culpar a otros. Deja de decir es otro el que tiene la culpa. Deja de proyectar y empieza a mirar hacia adentro. No es tan fácil, pero se puede lograr. David le dijo al Eterno, escudriñame y mira si hay camino de perversidad en mí. Y guíame, y guíame. La figura que tiene David en su mente es el sacerdote cuando introduce la daga en el animal, abre y expone sus entrañas. David dice, mira si hay camino de perversidad en mí, porque ya David había experimentado el dolor de salirse del camino, el dolor de resistir a Dios por decisiones o acciones equivocadas. Entonces, creo que David dijo, Señor, que no pase más, mira si hay camino de perversidad en mí, corrígeme. También él dijo, líbrame del pecado que me es oculto. Que no haya nada que estorbe, que no haya nada que interfiera en lo que tú quieres hacer con mi vida. El caso de Moisés también es muy interesante, porque Moisés vive 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con Jetro, y 40 años cumpliendo específicamente la asignación que Dios le entregó. 3 ciclos de 40. Pero una circunstancia no agradable provoca que él salga de Egipto, la muerte de aquel egipcio. Y luego el siguiente ciclo de 40 termina en la zarza, cuando ahí en la zarza se encuentra con Yeshua. Y ahí inicia su tercer ciclo.
Pero antes de iniciar su tercer ciclo, Moisés tiene 80 años sin haber encontrado su propósito. Estuvo a pierna cruzada, siendo uno de los principales en Egipto, el general en jefe de los ejércitos de Egipto, uno de los principales de Faraón, y luego de un pronto a otro lo pierde todo, se queda sin nada. Y pasa 40 años en el desierto. Después de pasar 40 años oliendo bien, ahora huele a oveja, a desierto, a estiércol de oveja, etc. Su ego es golpeado. Y cuando su ego es golpeado, Dios interviene de una manera hermosa. A mi modo de verlo, Dios le pierde a una oveja. Y él, buscando la oveja, encuentra la zarza. Pero él no se queda en la zarza. Porque por causa de la zarza encuentra la presencia. ¿Está escuchando bien? Él vive un proceso. Dios le quiebra el ego, le quiebra su orgullo. Y ahora se le pierde una oveja. Buscando la oveja se encuentra la zarza. Pero él no se queda en la zarza. La zarza es el medio para encontrar la presencia. Y al encontrar la presencia, encuentra su destino en Dios. Encuentra su propósito. Ahora, en ese momento, empiezan a cobrar sentido los 80 años vividos. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, cuando tú llegas a ese Betel, justo ahí es donde Dios se revela a tu vida. Entonces, las cosas que no entendías en el pasado cobran sentido. Entonces dice, con razón pasó aquello, con razón viví lo otro, ahora entiendo por qué pasó esto, aquello y lo otro. Yo creo que Moisés en el monte vio los 80 años pasar enfrente suyo así. Y entonces él entendió por qué 40 años en Egipto, por qué 40 años en el desierto, y ahora está listo para ir a libertar al pueblo. Jacob vive un proceso tal vez más corto, o por lo menos ese proceso es el que la Escritura nos permite ver. Y después de luchar con el ángel, él sigue avanzando y en el capítulo 35 llega su experiencia. Y dijo Dios, verso 1 del capítulo 35 dice, y dijo Dios, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, es decir, en Betel. El verso 3 dice, y levantémonos y subamos, está hablando Jacob, a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y he estado conmigo en el camino, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Verso 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hay una diferencia cuando tú levantas un altar en agradecimiento a Dios y cuando ese altar, en ese altar, tú eres sacrificado. El primer altar para Jacob fue donde su ego fue quebrado. Fue el lugar de muerte, como el grano de trigo. Él tuvo que decir, sí, soy un engañador, soy un suplantador. Pero por causa de ese altar, estaba listo para levantar el otro altar. En el otro altar, él levantó alabanza y adoración al Dios eterno. Y dice la Escritura que el eterno Dios se le reveló nuevamente ahí y le reafirmó
lo que le había dicho en la tienda. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y le ratifica y le activa sobre él el poder de la herencia. Ahora él está listo para ser el portador del peso de aquella palabra que se le fue entregada a Abraham. Ahora él está listo para continuar, para avanzar con ese peso sobre él. Ahora él tiene la marca que se requería para poder continuar con el legado que le fue entregado. Y no solo decir, te digo lo que le dijeron a Abraham, sino impartir la sustancia, la esencia, el peso, la gloria que implicaba ser el portador de aquella genética, ser el portador de aquella palabra profética. Pero tuvo que mediar un proceso. Entonces, Jacob llegó a Betel en el capítulo 28, pero cuando Dios lo llama a Betel en el capítulo 35, aun cuando es el mismo lugar, la condición en la que estaba Jacob ya no era la misma. Ya Jacob cojeaba, ya Jacob renqueaba. Ya el ángel, que en mi opinión es Yeshua, le había dicho, no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y aquí en el monte Betel, en el capítulo 35, el eterno Dios le confirma esa palabra y trae sobre él una activación. Los procesos de Dios te va a activar. Es lo que te va a activar para que cumplas con las promesas, para que puedas cumplir con lo que el eterno Dios te entregó, porque el día que te profetizaron, el día que recibiste esa palabra, no estabas listo, tenías que vivir el proceso. Toda palabra profética te va a llevar a la cisterna, pero de la cisterna irás a la casa de Potifar y luego posiblemente a la cárcel antes de sentarte en la silla de gobierno. Antes de sentarte en la silla de gobierno, como le pasó a José. Toda palabra profética va a introducirte en un corredor profético donde vivirás un proceso de restauración, y en ese proceso será clave que te quebranten el ego. Será clave que experimentes el dolor del quebrantamiento de esa cáscara dura que tiene que romperse para que el fruto salga, para que la vida salga. Lamentablemente hay mucha gente, hay muchos con ministerio, pero sin cáscara quebrada. Muchos con ministerio, pero no cojean, no renquean, porque no han vivido procesos. Pues Dios le está diciendo a su pueblo hoy, prepárese, porque viene un tiempo donde yo voy a procesar, donde yo voy a romper la cáscara, porque hay un fruto que tiene que ser dado, hay un fruto que se va a dar, hay una gloria que yo estoy por derramar, pero no la puedo derramar mientras andan en componendas, mientras se sigue celebrando las fiestas del paganismo, mientras se siga en alianzas, en sincretismo. No voy a poder derramar, pero yo voy a procesar. Y hay un remanente que lleva la antorcha, que está diciendo, es por aquí donde vamos. Y si tú me dices en este momento, Carlos Soto, me identifico con lo que estás diciendo, porque estoy viviendo un proceso. No he entendido mucho de lo que he estado viviendo, pero estoy en un proceso. He perdido esto, he perdido lo otro. Pues bienvenido al grupo, porque aquí estamos los que hemos perdido. Hemos perdido cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso para ser ese remanente que alumbre y que diga, es por aquí, porque hoy el error ha invadido nuestro pueblo. Gente hermosa, gente de Dios está caminando en error por doctrinas equivocadas. Pero hay un remanente que está diciendo, levantando la antorcha, diciendo, es por aquí, no porque sean mejores, no tiene que ver con eso. Si tú me dices, Carlos Soto, tengo rato de no tener respuesta de Dios, es que no veo, es que no, bienvenido al grupo. Estás en un proceso. Y yo te digo, hoy es el día para llegar al capítulo 35. Hoy se abre esa puerta para que el capítulo 35 se cumpla en tu vida. Hoy el eterno Dios te cambió el nombre. Hoy el eterno Dios te cambia el nombre.
en este Shabbat, donde se abre la puerta del Kadam, que dice Ezequiel que solo se abre en Shabbat y en Rosh Chodesh, es decir, en Luna Nueva. Hoy la puerta del Kadam se ha abierto, así como se le abrió a Jacob en el capítulo 28 y como se le abrió en el capítulo 35, para que el Eterno selle tu vida, para que el Eterno selle tu vida. Apresúrate a decirle: Señor, aquí te entrego lo que soy, lo que tengo, lo que represento. Señor, reconozco lo que soy. Espíritu de Dios, escudriñame. Quiero deshacerme de lo que me está estorbando. Quiero deshacerme de todo sincretismo, de todo orgullo, de toda forma de religiosidad, de todo lo que pueda estar estorbando, porque quiero continuar, quiero ir más allá, quiero lograr lo que tú has determinado que yo pueda lograr. En el capítulo 16 de Mateo, después de que Pedro declaró: tú eres el Mashiach, Rey Adonai, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Eterno, Yeshua le dice: bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el verso 18 le dice: y a ti te digo, tú eres Keifa, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Kehilá, mi comunidad de creyentes. Espérate un momento. ¿No era que se llamaba Simón? Le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Simón era el celote. Simón era el religioso. Y ni el celote ni el religioso podían cumplir con lo que el Eterno tenía para él. Entonces Yeshua le cambia el nombre e inicia un proceso. Y cuando el gallo canta, Pedro se dará cuenta de su condición. La Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios que fueron procesados para alcanzar lo que el Eterno tenía para ellos. Es una enseñanza sencilla, pero profunda. ¿En qué sentido? ¿En qué habla de proceso? No tiene que ver con la experiencia de que me pongan las manos y yo caigo para atrás. No. Normalmente estos procesos son íntimos. En estos procesos sos vos y Dios. Elías tiene un encuentro con Dios extraordinario en el monte Carmelo. El cielo se abre y desciende fuego y consume el holocausto. Fue extraordinario. Pero al día siguiente, un mensajero de Jezabel le dice: mañana te va a tocar a vos. Y él entra en una crisis tremenda. Se interna en el desierto y se acuesta bajo un enebro porque quería morirse. El ángel lo toca, lo despierta y él se vuelve a dormir. Lo vuelve a despertar, le da un vaso de agua y una torta y le dice: Elías, come y bebe, porque el largo camino te espera. Después de eso, dice la Escritura que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Pero espérate un momento, el camino era solo de 10 días. ¿Por qué duró 40? Porque 40 es cambio. 40 es cambio. Y cuando subió al monte y entró en la cueva, él estaba listo. Su alma estaba agitada y no encontró a Dios ni en el terremoto, ni en el silbo apacible, ni en el fuego, condiciones de su alma. Hasta que él, meditando, logró apaciguar su espíritu. Entonces el Eterno viene y le habla en el hashmal, en el susurro suave y delicado, y le dice: esta es tu próxima asignación. Cuando Elías creyó que Dios había terminado con él, Dios más bien le enseñó que estaba empezando. A veces los procesos nos hacen sentir que Dios ya nos desechó. Ok, ya cumplimos, pero no. Si estás en un proceso es porque allá adelante hay un Horeb. Hay una puerta de Horeb. Hay una puerta
que te va a catapultar a una nueva etapa, que te va a catapultar a algo mayor, porque siempre que Dios nos procesa nos va a sacar de una condición inferior a llevarnos a otra condición superior. Esto es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. Por eso los próximos meses empezaremos a ver cosas ocultas salir a la luz en tu país, en el mío, en todo. Dios va a empezar a limpiar la casa y vamos a huir de eso. Y no se preocupen porque la gente que no conoce al Señor, algunos van a señalar y van a decir, mira, sí, yo sabía, mire, así como está saliendo todo el catolicismo y todo eso, está saliendo ahora también. Sí, Dios va a limpiar, pero no se preocupe lo que la gente diga. El día que Dios toque a esos que critican, el día que la mano de Dios venga, caiga sobre ellos, ese día van a decir, wow, ¿por qué dije todo esto? De verdad que yo necesito al Dios que ellos tienen. No se preocupe por lo que el mundo diga. Cuando empieces a ver la limpieza que empieza a salir, la limpieza, porque Dios va a limpiar su casa y está limpiando su casa. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso, porque Dios nos quiere ahí en el Betel, en el capítulo 35, como a Jacob. Nos quiere ahí, porque desde ahí nos va a lanzar a la nueva asignación. Repito, si tú estás identificado con lo que yo estoy diciendo, entonces estás siendo preparado para llevar la antorcha y decir, es por aquí por donde tenemos que ir. Es el momento entonces donde tenemos respuestas, es el momento donde vemos con claridad lo que no habíamos visto antes. Los procesos de Dios tienen como objetivo también aclarar tu visión. Hay mucha gente hoy detrás de la unción. Hay mucha gente hoy buscando unción. Y es hermoso cuando la unción se manifiesta. Pero si alguien no tiene visión, ¿para qué quiere la unción? La unción es el recurso que nos lleva a caminar en los lineamientos que nos da la visión. La unción activa lo sobrenatural de Dios, sí, claro, pero para avanzar hacia un lugar, no para tener buenos cultos. Esa mentalidad tiene que cambiar, sino para avanzar, para lograr, para definirnos en Dios, definir nuestro norte, nuestro propósito, nuestra razón de ser, desarrollar lo que Dios nos ha dado. Entonces, los procesos en Dios van a ampliar tu visión, van a hacer que gires. Tu enfoque estaba puesto en algo y ahora va a girar y vas a ser reenfocado en lo que Dios quiere. La palabra viene sobre nosotros para generar la evolución del pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que evolucionar. No es solo tener fe. Fe, sí, yo puedo tener fe, pero mi mente tiene que ir alineada con mi fe. Mi mente tiene que ser renovada, mi mente tiene que cambiar, mi mente tiene que ver lo que mi fe está creyendo, lo que mi corazón está creyendo. Mi mente tiene que verlo. Nuestra cosmovisión debe ser cambiada y todo proceso en Dios te va a ampliar la cosmovisión. ¿Por qué? Porque en la medida que tú conozcas el contexto donde tu visión va a ser establecida, tendrás éxito en lo que hagas. Jacob, al final, murió de una manera hermosa. Murió de una manera hermosa. Y creo que Jacob siempre se acordó de su lucha con el ángel y de lo que ahí sucedió. Es imposible que te olvides cuando Dios desmontó tu mundo, cuando tuviste aquella experiencia donde Dios te marcó. Es imposible que te olvides de ese momento y es inevitable que no hables de eso. Gente procesada es gente confiable. Gente que ha vivido procesos es gente que tiene marcas. Y esas marcas son testimonios. Dios procesó gente en la Biblia para ser gente confiable, para encomendarle mayores cosas. Los procesos que Dios está trayendo sobre nosotros es para poder confiarnos cosas más grandes.
Pero es importante que revisemos individualmente aquello que el Eterno quiere tocar. Y como pueblo de Dios, que revisemos aquello que necesitamos dejar. Y no nos aferremos a lo que no tiene ninguna base en la Escritura. No nos aferremos a algo simplemente porque fulano de tal, que tiene nombre, que tiene prestigio, que tiene fama, que tiene un gran ministerio, dijo. Que el testimonio del Espíritu de Dios nos guíe, que el discernimiento de Dios se active en nosotros y que podamos en ese altar renunciar a lo que tengamos que renunciar para alcanzar lo que el Eterno quiere que alcancemos. Sí, los días que vienen serán días muy convulsos, pero también serán días donde veremos una gloria de Dios mayor descender sobre nosotros antes de que oigamos sonar los chofarot, antes de oír los chofarot y seamos levantados, estaremos en un punto de gloria. El pueblo de Dios estará en su punto máximo, en una victoria enorme. Entonces el Eterno vendrá y nos levantará. No levantará a un pueblo, a una iglesia inmadura, derrotada, sino a una victoriosa. Les bendigo y nos vemos entonces el próximo miércoles para seguir con la siguiente parasha. Bendiciones.